Hola amigos, en el día de hoy, en la serie de consejos sobre salud, vengo a hablarles de un remedio natural que Dios creó para nosotros, que está a disposición nuestra todos los días y que nos va a proveer una fuente de salud. Les estoy hablando del sol. El sol, hoy es un día, como si pueden darse cuenta, es un día que recién ha nevado. Aquí en Maryland cayeron como unos cuantos centímetros de nieve. Si pueden ver a mi alrededor, estamos a temperaturas bajo cero. Pero es un día delicioso ya que ha salido el sol. Y el sol es fundamental para la vida. Y usado en pequeñas dosis y adecuadamente tiene un efecto beneficioso sobre nuestro ánimo. Tiene la capacidad de hacernos sentir de mejor ánimo y alegres. No sé si a ustedes les pasa así, pero a mí es así. De hecho, un día oscuro y lluvioso es un día un poco triste, pero cuando sale el sol nos sentimos renovados y con nuevos ánimos. Les voy a dar recomendaciones para el uso adecuado del sol, porque no a todas las horas es saludable el sol por los rayos ultravioletas. Entonces, primero que todo quiero decirles que son suficientes unos 15 minutos de exposición al día. Eso va a ser suficiente para tu cuerpo, para captar los efectos beneficiosos que este tiene. Y la mejor hora para un baño beneficioso de sol es en la primera hora del día, cuando el sol es brillante y tibio y el porcentaje de los rayos ultravioletas son bajos y no peligrosos. Estoy hablando de cuando sale el sol. Y por la tarde, de una hora antes de que se oculte el sol, es decir, una hora después que ha salido el sol, una hora antes de que se oculte el sol. Son las horas no peligrosas para recibir los baños de sol beneficiosos y que los rayos ultravioletas no dañen nuestra piel, porque en las horas, por ejemplo, del mediodía, los rayos ultravioletas están muy elevados, como cuando vamos a la playa y nos exponemos al sol, vemos las quemaduras que se causan en nuestra piel y eso no es lo que queremos, es peligroso, ¿ok? Muy bien. Así que la mejor hora para ustedes para tomar el sol va a ser una hora después que ha salido el sol en la mañana y una hora antes de que se oculte el sol. Si ustedes no se han dado cuenta, ahora que yo vivo en este país y que puedo ver las estaciones, me doy cuenta que la nieve refleja el 85% de los rayos ultravioletas y del sol. Si ustedes salen, tengo lentes de sol porque cuando salimos a la nieve y es un día soleado, los reflejos del sol son tan intensos que quedas encandilado. Entonces tienes que usar lentes de sol, porque la nieve, por el color blanco, tiene la capacidad de reflejar el 85% de los rayos del sol y de los rayos ultravioletas, así que hay que cuidarse mucho, tienen que tomar esto en cuenta. Y por ejemplo, la arena solo tiene la capacidad de reflejar un 17% de los rayos del sol y de los rayos ultravioletas. Estos datos también son importantes para cuando nos vamos a exponer al sol. Y el agua y el pasto solamente tienen la capacidad, por el color que tienen, de transmitir o de reflejar un 2.5% de los rayos ultravioletas y de los rayos del sol. Así que si no sabías, es peligroso exponerte a los rayos del sol en pleno día, y sea donde sea que estés, en la playa, en el sol, en la montaña, ten en cuenta esto que te estoy diciendo. Si ustedes quieren, pueden combinar el efecto beneficioso del sol con el ejercicio. Esto va a ser fabuloso, a mí me encanta, claro, en los días de verano, no a esta época, porque si vas a salir a trotar en una temporada como esta te vas a congelar. Entonces en esta época casi que es imposible hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero cuando lo puedes hacer, y si vives en un país tropical, hazlo. El sol también tiene otra capacidad interesante que yo como enfermera lo vi en mi país cuando estuve ejerciendo, y es el de cicatrizar las heridas.
Si exponemos a las personas mayores a los efectos beneficiosos del sol en la mañana temprano, vamos a ver que las heridas de la piel y las lesiones de la piel tienden a sanar más rápidamente. Otra cosa que no les había dicho, que es muy importante, que el sol también permite la síntesis de la vitamina D. Activa la vitamina D en nuestra piel, que es indispensable para fijar el calcio en nuestros huesos. Así que necesitamos tomar baños de sol para prevenir la osteoporosis y para mantener nuestros huesos fuertes y saludables, y para que ese calcio que estamos consumiendo en la dieta diaria se fije en nuestros huesos con la vitamina D. ¿Ok? Bueno, entonces disfruta cada día del sol y permite que brille en sus casas. Abran las ventanas, dejen entrar el sol y permita que este brille para calmar no solamente tu espíritu agitado y que te promueva la alegría, porque tiene un efecto beneficioso en nuestra mente el sol, ese brillo, sino que también permita calmar tu espíritu agitado. Si estás preocupado por algo, pídele a Dios que te ayude y toma en cuenta los consejos de salud. Este sería, en la serie que te vengo hablando, el cuarto consejo sobre salud que Dios nos recomienda para mantenernos más sanos y más felices. Por aquí me quedo tomando un poquito de sol en este día, en este sábado precioso, santo sábado, porque Dios así lo designó. Te envío cariños y besos desde aquí, desde Maryland. Cuídense mucho y sigan estas recomendaciones. Nos vemos pronto. Bye.